Bienvenidos, comunidad Despierta tu Alma, nuevamente a este espacio de conciencia, de conexión y apertura espiritual. Hoy venimos con un tema sensible, profundo, que nos causa mucha curiosidad. Es la muerte. La muerte como ese tránsito no al final, sino a un renacimiento, a comenzar nuevas experiencias, nuevos retos en otros planos. Hoy por medio de la guía de un maestro, quien llega por medio de la canalización, vamos a recibir información de qué pasa cuando nuestra alma abandona este cuerpo físico, cómo es ese tránsito espiritual después de morir y cómo podemos trabajar en esos miedos que a veces sentimos los seres humanos cuando pensamos simplemente en cuándo voy a morir, cómo voy a morir. Entonces es una guía para que podamos trabajar en algo que sabemos que va a pasar, pero hacerlo de la manera más fluida, más bonita y como un proceso natural que hace parte adicional de la vida. Bienvenidos. Bienvenido, maestro. ¿Con quién tenemos el placer de estar hoy? Omar Tezat, me presento, soy Israel. Ante los cortejos del rayo violeta, sirvo y serviré. Omar Tezat. Omar Tazat, maestro, bienvenido. Toda la comunidad de Despierta tu Alma. Anasha. Hoy tenemos un tema muy importante a tratar y es el tema de la muerte. Que ha causado, que causa en este planeta Tierra, en este plano Tierra, mucha curiosidad, ¿cierto? Porque se habla de muchas cosas. Hay teorías de que cuando mueres termina absolutamente todo, otras teorías de la reencarnación, otras teorías de que seguimos trabajando en luz. Entonces vamos a darles un poco más desde esa visual espiritual qué pasa cuando morimos. Maestro, ¿qué es lo ideal? Hablar de muerte, hablar de transición y cuál sería esa diferencia. En el mundo de la tierra se le da a la palabra muerte una vibración bastante baja. Entonces sugiero que sea mejor transición a otra dimensión para dar claridad de que te vas a otro espacio. Y si yo puedo moverme hasta aquí de esta manera, les estoy dejando saber ya que hay otras dimensiones, que hay vida en otros lugares y que este es solo un momento y hay otros por disfrutar. Perfecto. Maestro, ¿cómo se siente morir? ¿Cómo se siente ese proceso? ¿Existe dolor durante la muerte desde el alma? Porque creo que el mayor miedo es ese dolor a morir. Realmente, si hablamos de dolor físico, no. Ujú. El ser humano puede sentir un dolor físico en medio de un proceso de enfermedad o de accidentalidad, pero cuando ya está los cuerpos desagregados para dar paso al otro lugar, no hay un dolor de ese tipo. Y el dolor emocional también por apego cesa. Es como si, te lo pongo así, te acuestas y despiertas en un nuevo espacio. Ujú. No hay dolor. Hay recordación, hay emoción, pero dolor físico no. ¿Qué se siente en ese proceso de la muerte? La gente va como con ese miedo, o es un estado de felicidad, como es algo relativamente nuevo que no recordamos. Realmente lo ubico con la palabra asombro. Ujú. Cuando tú vas a un lugar que no conoces, te sorprende lo que ves alrededor. Y cuando un ser humano despierta a la nueva existencia, al tomar conciencia de que está ahí, se asombra de lo que ve, porque no va a ser sus mismas paredes, su mismo cielo, personas. Y el asombro conlleva a una necesidad de ir a explorar. Ahí entonces ese que fue ser humano empieza a caminar, trascender, a encontrarse con otras personas y la emoción sigue creciendo de forma bonita. Llegar a un estado de gozo y felicidad se demora un poco mientras toma el control y la conciencia de lo que ocurre, pero lo primero no desaparece tan rápido, ese Ujú. asombro y ese deseo por indagar y explorar. Justamente dónde viaja el alma cuando trascendemos y dónde nos encontramos con esas otras personas y dónde vamos a ver como esos paisajes nuevos, ¿qué lugar es ese?
Hay un estado de tránsito entre la tierra y un paraje donde el ser que era humano debe presentarse a un consejo kármico. Ujú. Esto puede ubicarse en la dimensión de Arcturus y desde allí se da un tránsito o un salto hacia el lugar que la persona necesita para avanzar en la vida. En Arturo se puede demorar un ratito, allí no se mide en días, en horas, como Ujú. en la Tierra. Si te doy mi medida, no me entenderías, nuestra medida. Pero allí, en ese lugar, en Arturos, hay paisajes bellos, coloridos. Hay especies también de flores, de fauna, de flora. Y hay personas muy amorosas siempre a la espera y dejándote saber que no estás solo y que vas a disfrutar ese momento porque es como entrar a un nuevo país. Vas a un departamento de migración donde te identificas, qué viniste a hacer. Allí simplemente vas a este consejo diciendo qué estamos logrando, qué estamos haciendo y qué lograste y qué vas a terminar de hacer. ¿Mm? ¿Quién te acompaña en ese viaje para llegar al consejo? Siempre, siempre está el séquito en completud, el ángel de la guarda, los arcángeles con las arcangelinas, un maestro personal y otros seres de luz que se suman. Ujú. Al consejo no pueden entrar los ancestros ya Ya. trascendidos, pero sí, al recibirlos en esa nueva dimensión, están los ancestros para decirte, bienvenido ya, yo conozco un poco más. A ellos los vamos a reconocer por la forma que tenían en este planeta físico, pues humano, o lo reconocemos de alguna otra manera. El más importante reconocimiento se da a través del sonar. Ok. Tal vez su fisionomía va a cambiar porque no hay un cuerpo Ujú. físico. Y no hablo de que haya un cambio extremo, pero cuando en la palabra resuene, tú sabrás quién es quién Ujú. y quién representa. Perfecto. Todas las almas tenemos el mismo tránsito, o sea, hacemos ese mismo viaje. Vamos a ese estado o ese lugar, Arturus, y vamos ante el consejo kármico, o dependiendo de mi comportamiento o el cumplimiento de mi misión en esta tierra, puedo ir hacia otro lugar. Siempre se debe ir al consejo. Es el primer momento. Siempre. No siempre será el primer momento porque si la persona entró en un caos o murió en medio de un caos, como puede ser una guerra, un alto estallido de una bomba o un terremoto, y la emoción estaba ya movida antes de desencarnar, a esta persona se le lleva a un espacio de salutación, que es Ujú. como decir una clínica donde se te va a dar atención emocional, porque el cuerpo emocional no se ha desagregado del todo, y te vamos a dar la claridad, la tranquilidad de qué pasó, dónde estabas, dónde estás y qué va a pasar ahí. ¿Cuánto se va a demorar el ser ahí? Es indeterminado. Depende de la magnitud de lo vivido. Ujú. Y después de este estado de salutación, de este espacio de sanación, cuando ya el ser entra en conciencia de que ya no puede devolverse lo primero, en paz, trasciende la emoción, si pasa al consejo kármico. Ahí empiezan los cambios para todos. Ujú. Si cuando vas al consejo kármico y resumes diciendo, cumplí, no dejé pendientes, no dejé karmas, entonces el consejo siempre te preguntará, ¿quieres volver? ¿Te interesa? ¿O quieres trascender a otro lugar? Allí entonces el ser decide. ¿Quieres volver a la tierra a apoyar en misiones comunitarias? Y muchas veces dicen sí. Y aquellos que dicen no, que están en todo su derecho, pasan a otros espacios, a otros planos, Ujú. para vivir otras experiencias, no ya en planetas de aprendizaje como este. Pero cumplen igual misiones en esos otros espacios. Sí. Oh, Y muchas veces van a prepararse, ok. a formarse para ser
fuertes en ciertas áreas, conocimientos así como aquí, astronomía, química, biología, etcétera, ¿Con qué objetivo? para llevar avances y adelantos a planetas que lo van a necesitar como el Ya, tuyo. ya. Maestro, las personas que se suicidan, que igual sigue siendo una muerte trágica, pero no por guerra o porque llegó, sino porque el ser humano lo decidió, pasan este mismo proceso. No, con ellos hay una situación particular y es que en ese espacio de salutación que mencioné se demoran mucho más y deben quedarse allí porque el restablecimiento de la emoción no es tan rápido. Sin embargo, la compañía del séquito continúa Ujú. en ese espacio de salutación para que el ser comprenda qué fue lo que no fue capaz de asumir. Y cuando logra entrar en conciencia, salta al consejo. Obviamente habrá un pendiente kármico Claro. aparte de todos los demás, pero se le dará la oportunidad de volver rápido a compensar. Entonces se demorará en el espacio de salutación, pero muy rápidamente se le dejará y se le pedirá que vuelva a vivir porque ya sabe cómo asumir lo que no asumió antes. Ujú. Y normalmente regresan rápido para, digamos, explorar ese mundo que antes no fue capaz de asumir. Muy claro. Maestro, las personas después de trascender tienen la posibilidad de venir a este plano y visitarnos, sentir, bien sea el dolor de un ser querido, un familiar que no ha podido superar esa pérdida o que le cuesta hacerlo, o el amor y la felicidad que también podemos sentir otros que estamos en un estado de conciencia distinto, porque ya esa persona logró trascender. Por supuesto, no hay una desconexión total del clan y los seres queridos que también piden ayuda para los suyos, aunque avanzan y desean vivir experiencias ya de otras maneras, pueden intervenir solicitando asistencia a nuestros séquitos para ayudar a un ser, porque del otro lado captan exactamente quién Ujú. es quién. Es más, en el mismo momento de la muerte del ser, cuando los cuerpos se desagregan, ese ser que ya partió está ahí al lado tuyo y se queda ahí para saber cómo estás, para poder darte paz, consuelo y dejarte saber que está bien, que no lo ves, pero está bien. Y pasa un buen rato con uno por uno de sus seres para mostrar su afecto, su gratitud, pero también para buscar ayudarles. Muy, Cuando ya se va, puede retornar, repito, siempre y cuando haya circunstancias que ameriten esa asistencia y ellos lo piden. Maestro, como usted nos dice, muchas veces no los vemos, no los sentimos, pero se escucha mucho que por medio de sueños reciben mensajes o los visualizan y siempre los visualizan contentos, felices, con una gran sonrisa, como queriéndonos dar el mensaje de estoy bien. Esos sueños se pueden interpretar como los mensajes específicos de ese ser que partió. Sí, hay que darle credibilidad. El campo astral es el medio de la autopista galáctica por donde ese ser querido trascendido se comunica. Y ese astral es lo mismo que tu sueño en la Tierra. Luego, si sueñas con un ser querido, abre la puerta, confía en tu intuición. No siempre lo vas a ver feliz, pero sí vendrá a dejarte saber que te cuides, que está bien, o simplemente a dejarte algún mensaje más claro. Maestro, ¿cómo podemos honrar o ayudarle a esos seres que ya partieron para que puedan evolucionar o acelerar su camino o que lo hagan de una manera mucho más tranquila? Los que quedamos acá en el plano tierra, ¿cómo podemos aportar ese proceso? Gracias por esa pregunta. Generalmente observo, porque acompaño a los cortejos del buen morir, observo que los seres ya desencarnados sufren bastante porque su familia cae
en la repetición de lo que ellos llaman errores. Hijos, parientes, hermanos, padres, en honor a fulano vamos a hacer tal evento. En honor a fulano que le gustaba esto, vamos a consumir aquello. Y el ser que está del otro lado dice, pero si eso no era lo que debía hacerse, pero si eso me enfermó, pero si eso no me ayudó, no caigan en eso. Entonces lo primero es darte cuenta realmente de que honrarlos implica recordarlos, no simplemente imitar su comportamiento. Si lo recuerdo, entonces puedo siempre, siempre saludar desde el corazón. Saludo a mi ser querido, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, donde estés. Te agradezco, te envío un fuerte abrazo, pido tu bendición. Con ello ya lo estás honrando fuertemente. Y si en algún momento resuenas con dedicarle una canción, una poesía, encenderle una luz, va a ser muy bello para quienes están del otro lado ya. Lo van a agradecer, qué tan bonito. Maestro, esos apegos que sentimos, esas emociones no resueltas o esos pendientes que creemos dejamos con ese ser que trascendió, ¿los afecta a ellos de alguna manera? Sí, realmente pueden entrar en momentos de tristeza y de baja vibración, de impotencia, por no haber puesto también su granito de arena para resolver en vida Ujú. el asunto. Así es que sugiero a los que nos escuchan que recuerden que, en palabras del Maestro Jesús, la muerte se da en un parpadeo. No tienes el cuándo, por lo tanto busca estar en paz con todos. Haz tu parte y suelta. ¿Qué tan importante es gestionar los karmas, resolver los karmas, pues el papel del karma antes de ese proceso de transición? Y si no se resuelve o no se pide perdón ante el consejo kármico para estar libre de esos karmas, ¿cómo nos puede afectar en ese proceso de evolución? Tanto en el tiempo que estoy preparándome como en el tiempo que tengo que volver a resolver lo que no logré gestionar. Te lo voy a poner en términos humanos. Si vas a la universidad y no apruebas todas las materias, no sales de la universidad con un título. Y si quieres salir de ella, necesitas aprobar. Si quieres salir con la frente en alto y con todo en orden. Si no resuelves, saneas los karmas, tendrás que volver una y otra vez, a lo mismo. Y a veces con la cuota aumentada. No aprendiste a cuidar tu cuerpo, bueno, ahora vendrá una enfermedad que te obligue a hacerlo. Otra vez no la cuidaste, bueno, ya va a ser algo más fuerte con el cuerpo que te obligue a hacerlo. No has aprendido, bueno, ahora será un ser querido, muy cercano, que tengas que cuidar por asuntos de enfermedad. Siempre el mismo aspecto, siempre aumentada ese nivel de exigencia para ver si así se toma conciencia. O sea que siempre reencarnamos. A no ser que tengamos Sí, todo resuelto y que decidamos evolucionar. siempre que se tengan karmas pendientes o llamémoslo aprendizajes por realizar. Hay algo que se escucha mucho y es, Dios, ¿por qué me manda estas pruebas? Es que Dios me está castigando, es que Dios, ¿por qué me ponen estas? Pero no es Dios, son esos No, pendientes que nosotros mismos vamos dejando reencarnación tras reencarnación por no gestionarlos o no hacernos cargo. voy a ser claro. En el consejo kármico se revisa lo que hiciste. Y si se toma ahí la decisión de reencarnar, renacer, desde ese mismo momento se deja por escrito unos contratos del alma en donde se dice si serás hombre, si serás mujer, dónde nacerás, con qué familia, qué vas a hacer como tarea o misión, como profesión y en los pendientes kármicos cómo se van a compensar. Entonces tú elegiste antes de llegar y Ujú. eso es lo que se olvida. Claro. ¿Hay algún proceso de preparación para reencarnar? O no te toca reencarnar, vamos con esos pendientes, dame. Sí, sí, se da un proceso. Yo lo narro así para
que sea una dinámica fluida, pero no es así tan simple, Ujú, firmaste y mañana renaces. ujú. No, hay una preparación porque debe haber una asignación de maestros regentes. Hay que hacer una sanación de vibración, de energía, instaurar unos dones, unos talentos que te apoyen en eso que vienes a hacer. Entonces no es de hoy para mañana. Perfecto. Maestro, la elección de cómo y cuándo morir es nuestra, es del consejo, es algo que se acuerda y podemos participar en esa elección o cómo se da. Se elige desde antes de venir, Ujú, el cuándo y el cómo. Pero ya estando aquí en la tierra, tú puedes pedirle a tu séquito de luz intervención y desde el merecimiento y trabajas por ello, solicitas amorosamente una muerte de cierta manera o extensiones en el tiempo si aparece una situación que te ponga en riesgo la vida, como una enfermedad. ujú. Esas extensiones se dan, pero siempre hay que acudir al banco de merecimiento, es decir, lo que tú has hecho y la energía que has creado para recibir ese tiempo. Si va a ser benéfico para todos los implicados, se dará ese alargamiento. O sea que podemos interpretar como un acto de respeto que un ser querido haya muerto. Que normalmente juzgamos, pero Por ¿por qué supuesto, ella? ¿Por qué tan joven? por No era su supuesto. momento, fue su elección. Fue su decisión, hay que respetarlo. Y mirarlo desde esa empatía con la decisión Así del es. otro. Maestro, ¿cómo nos podemos preparar? Uno, para nosotros morir, trascender, o sea, cómo me preparo yo y estar listo para ese día, que no sea un cuando elegí, cómo lo elegí, pero que cuando llegue yo, mi alma, me pueda sentir tranquilo. Y cómo nos preparamos para que los que conviven con nosotros o están cerca, sabemos que van a trascender, porque son digamos que dos puntos de vista distintos. ¿Qué deberíamos hacer? Vivir en el aquí y el ahora, entregando la información clara a los tuyos. ¿Qué información? Dándole herramientas. Herramientas emocionales, mentales y físicas de qué hacer si yo no estoy. Ujú. En caso de mi ausencia en la labor, pues es muy fácil, traen a otra persona. Pero en casa no reemplazo a una madre, no reemplazo a un padre, no reemplazo a una pareja, a un hijo. Le doy herramientas emocionales y eso implica permitirles independencias. Cuando te estás junto a un ser, creas una dependencia grande. Y eso es lo que hay que sanar en el día a día. Todos los días hacerte consciente de que estás viendo el cielo, las flores, el amanecer, pero tal vez mañana no. Ujú. Entonces me tomaré unos segundos para disfrutarlo. Y se pueden hacer la pregunta todos los días al despertar. ¿Qué debería hacer hoy para estar en paz si es mi momento? Y si mañana no estoy. Pero generalmente la humanidad olvida. Así es que les pido empiecen ya a tomar conciencia de esta vida transitoria y disfruten, pero con conciencia. ¿A quién deberíamos convocar o pedir ayuda? Si yo estoy en ese proceso de transición consciente y sé que estoy en mis últimas, o si estoy apoyando a un ser en su proceso de transición a ese buen morir, ¿cómo lo puedo hacer? Hay todo un equipo espiritual que apoya ese momento. Lo llamamos el equipo de transición. Ahí están la Madre Kuan-Yin, el Arcángel Gabriel, la Madre María, Gadmael, estoy yo, Ujú. Zadkiel, Santa Amatista y el amado Saint Germain. Luego y detrás hay muchos más que son los ángeles del umbral, pero con estos que acabo de nombrar vale la pena que empiecen a recibir apoyo con todo lo que es frecuencia violeta, decretos, luces, gemas. Entonces, cuando estamos en ese proceso, las luces, las gemas, convocar a estos maestros es importante para esa ayuda al buen morir. Para que haya compasión, Ujú. sea un tránsito fluido, sin dolor emocional, para que no haya ataduras ni apegos y para que los dolientes también entren en paz.
Perfecto. Maestro, digamos que de los ciclos más difíciles después de una transición es ese periodo de duelo de las personas que quedan acá. No sé si arriba también lo tengan como un periodo de duelo quienes trascendieron. ¿Qué recomendaciones nos darías a quienes quedamos para poder vivir un periodo de duelo un poco más tranquilo, un poco más compasivo, no solo con el ser que trasciende, sino con nosotros mismos? Sugiero le hagan un escrito a ese ser que partió. Ujú. Un escrito donde le des las gracias, donde le reconozcas lo que hizo o hizo por ti, donde te pongas en paz con él, enciendes una luz violeta, nos convocas para ponerlos en contexto espiritualmente hablando, unirlos. Le lees la carta, te despides de nuevo porque ya en la carta dejaste saber todo el sentir, te despides, pero recordando que volverán a encontrarse y ojalá sea desde el amor. Esa carta se quema y su ceniza se descarta. Ahora, los días vendrán y cada vez se Ujú. sentirán menos dolor, pero la mente no olvida tan rápido. Así es que vale la pena ayudarse de terapias espirituales, psíquicas, energéticas para limpiar memorias residuales del tránsito, de la partida, de la muerte y que el duelo no haga mella en el cuerpo. Claro. Maestro, hay culturas y religiones en este planeta donde se tiene como costumbre hacer como las novenas, ¿cierto? Durante 9 días se ora o se reúne la gente en función de recordar al ser que trasciende. ¿Esto es recomendable? ¿No es recomendable? ¿O con este ritual o recomendación que nos acabas de decir es suficiente? Respetamos lo que cada cultura quiere hacer para la partida. Si van a hacer encuentros grupales en honor a ese ser, está bien, Ujú. porque el ser que parte del otro lado ve esto y viene y recibe ese momento como parte de honra y abrazo. Pero sugeriría que no se queden solo en hacer unas oraciones repetitivas, sino que puedan expresar cada uno por qué recordamos a este ser, qué más te gustó de este ser. Y como él está presente, pues va a llenar su alma de maravillosa energía. Y hablarle como si estuviera presente. Bueno, si están de acuerdo todos, porque no faltará quien tenga miedo de que Claro. eso suceda, pero sí les tengo que decir que ellos llegan a escuchar, a vivir ese momento. Qué tan bonito. Maestro, ya para terminar, ¿qué mensaje o qué palabras alentadoras les dejarías a las personas de la comunidad de Despierta tu Alma que solo el hecho de pensar en la transición les genera miedo y tienen un pánico a morir o a dar ese salto? ¿Qué mensaje les damos para que en su corazón sientan un poco de paz y más tranquilidad? Porque es un proceso natural que se va a dar. Yo les diría que piensen en esto. Ustedes temen a muchas cosas en la vida. Temen crecer, temen estudiar, temen enamorarse, temen muchas cosas. Pero a todas les ha llegado el momento de vivirlas y lo han superado. Esto no es nada del otro mundo, aunque literal se van Sí a es. otros mundos, pero no va a hacer nada que ensombrezca, que genere angustia, no van a haber seres terribles dañándoles. Por favor, confíen en esto. Estarán siendo asistidos, les protegeremos siempre y ustedes solo necesitan prepararse, anticiparse, prepararse y avanzar. ¿Va a llegar ese momento? Sí, pero no sé cuándo. Entonces, como no sé el cuándo, voy a prepararme desde ya. Y eso implica vivir unas relaciones de un orden diferente. Claro que sí, maestro, muchísimas Gracias. gracias. Gracias por Gracias. acompañarnos, gracias por toda esta información, que sé que a muchas personas que están detrás de la cámara les va a generar mucho valor y les va a dar mucho sentido, no solo con su proceso, sino con procesos de personas cercanas que ya están dando esa transición de este plano terrenal a esos nuevos planos un poco más espirituales. Muchas Emanamos gracias. luz para los seres que hacen el tránsito ahora mismo. De planeta siempre salen seres
pero también entré. Y hay que recordar eso. Así es que honramos la vida más allá de la vida. Anasha, Anaya, maestra, muchísimas gracias. soy Azrael, pueden confiar en mí. Les ayudaré a prepararse para ese momento. Hasta pronto. Hasta pronto, fue un honor. Hasta pronto. Gracias, comunidad de Despierta tu Alma, por abrir tu corazón, tu conciencia y tu espacio y darle entrada a esta información que tenemos para ustedes. Lo que escucharon en este video o en los videos anteriores no busca convencerte, busca es que tu alma recuerde lo que ya sabe, lo que ya conoce y volver a esa esencia. Acá con un tema tan importante como la muerte, desde ese punto de vista de renacer, de volver a conectarte con otras almas con las que ya habías convivido en este plano y empezar tu proceso de evolución y de transición. Esperamos haya sido de una información muy útil para todos ustedes y podernos encontrar en futuros videos con más contenido, con más mensajes y con más encuentros con estos seres de luz. Recuerden distribuir la información, compartirla si creen que hay alguien que necesita escucharlo y no olviden darle like a nuestros videos, que eso nos motiva a seguir construyendo contenido e información útil para todos ustedes. Muchas gracias.